Sí, ya está grabando. Ya. Bien. Vamos a seguir entonces con el ejercicio de resorte que estamos viendo. Ahora vamos a recapitular cómo lo vimos hasta ahorita. Primero, ¿qué hacíamos? Del enunciado, anotábamos todos los datos. Eso es lo que siempre se hace. A ver. Ya. Está muy rayado todo, ni modo. Anotamos todos los datos y hacemos nuestra grafiquita de los 4 estados y vemos cuál es cuál, ¿no? Siempre nos van a dar uno de los 3 primeros. El sólido nunca nos lo da y vamos anotando los datos. Lo primero que tenemos que concentrarnos, en alguna parte tenemos que concentrarnos, ¿no? Es en estas acá, en estas comparaciones acá. Que tau de diseño sea mayor a tau de operación y tau máximo sea mayor a tau sólido. Dijimos que nos íbamos a concentrar en el primero, en el celeste, en tau de diseño y en tau de operación. ¿Ya? El tau de operación por formulario, habíamos visto cómo se hacía, ¿no? Su fórmula y lo que necesitábamos para hallar el tau de operación. Entonces vamos a partir por ahí, ¿no? Vamos a tratar de hallar todos los valores que necesitamos. Hay dos, miren, esta y esta de acá, pero la más fácil es la primera, es esta de acá. Entonces nos concentramos en esto. Eso es lo que hicimos en el ejercicio, si se fijan bien. Lo primero que hicimos, hallar índice de resorte, hallar K, que es el factor de igual. Luego, hallar, como no podíamos hallar el tau de operación, hallamos el diámetro con el tau promedio, que es un valor que sacamos de tabla. Ya saben cómo lo sacamos. Y así obtuvimos lo primerito, lo importante, uno de los valores más importantes, que es el diámetro, ¿cierto? Ahora ya con el diámetro ya podemos utilizar la misma ecuación, pero para hallar tau de operación, ¿no? El tau de operación real, porque ya tengo todos los datos dentro. Pero antes de eso vamos a hallar el tau de diseño, que está ahí igual en lo celeste, tau de diseño. ¿Cómo lo hallamos? Nos vamos a la tabla, a la figura 1911, que es la propia de nuestro material. A ver, un ratinho. Ya. Qué extraño. Ahora sí. Como les decía, nos vamos a nuestra figura y en nuestra figura, en la parte de abajo están los diámetros y hacia arriba están los esfuerzos, ¿no? Los tau de diseño en este caso. Ahora bien, de una vez les explico esto, como de esa figura, de este modo que lo hicimos ese paso para hallar tau de diseño, se halla tau de diseño y tau máximo, ¿ya? De una vez se los explico. Mire, habíamos dicho que aquí estaba nuestro diámetro del alambre, DW, que era 0,054. Subimos hasta el servicio promedio, lo interceptamos y vamos hacia la izquierda, ¿no? Ese 150 va a ser nuestro tau de diseño. Ahora nuestro tau máximo, que es esta parte de acá, es la parte de verde, tau máximo. Igual se lo saca de la misma manera, pero se lo sube hasta el servicio ligero, hasta la curva de servicio ligero. Entonces seguimos hacia arriba y interceptamos a este lado. ¿Y cuánto va a ser nuestro valor de tau de máximo? 180.000. Entonces ya tenemos tau de diseño y tenemos tau máximo. Y ya podemos hallar el tau de operación porque ya tenemos el diámetro del alambre, que es DW. ¿No es? Ya tenemos DW, entonces ya podemos hallarlo con esta fórmula acá. ¿No es? Entonces ya van viendo cómo todo parte o todo se origina gracias a esto, gracias a esta comparación. Entonces vamos a hallar el esfuerzo cortante de operación. Esto de acá omítanlo igual. Lo hice antes, pero debería haber hecho después de esto. Esto viene primero. Por eso le puse 6 y 7, fíjense. Como más o menos los pasos. 4, 5, 6 y 7. Entonces vamos a hallar el esfuerzo de operación. K ya lo tenemos. Lo hicimos al principio. Primero habíamos asumido C, que era el valor de 7, y gracias a ese C podemos hallar K. ¿No es? Entonces tenemos C, tenemos K, y la fuerza de operación es 14 libras fuerza, porque me lo daba el enunciado. ¿No? Ahí está el estado de operación, FO 14 libras.
Ahora bien, DW ya lo hallamos, lo estandarizamos incluso, ya tenemos todo y podemos hallar el estado de operación. Me sale 103.553 PSI. Esas son sus unidades. Ahora bien, como ya tengo estado de operación y ya había hallado estado de diseño, que era 150.000, ya puedo hacer esa comparación, ¿no? Estado de diseño mayor a estado de operación. Esa es una comparación importante porque estado de diseño es lo máximo que aguanta mi resorte, el material de mi resorte, y estado de operación es el esfuerzo con el que está operando en la vida real, en la vida real. Ahora bien, si estado de operación fuera mayor a estado de diseño, significa que mi alambre no es el mejor, no va a aguantar, se va a romper. ¿Está bien? Se va a romper, se podría decir. Entonces, por eso, ahí hacemos esa comparación. Fíjense, estado de operación era 103.000 y estado de diseño era 150.000, que lo vimos en esta diapositiva, ¿no? Aquí, 150.000. Entonces, estado de operación es menor al estado de diseño, que es lo que aguanta mi resorte. Entonces, sí está bien, sí cumple. En el estado de operación no se va a romper mi alambre. ¿Ya? Está bien. Entonces, ahora nos vamos a ir al segundo. Ya tenemos tau máximo igual, se los acabo de explicar, que es con la curva de servicio ligero nomás, más arribita, con el mismo diámetro del alambre se van hasta arriba, interceptan y 180.000. Ya tenemos tau máximo, ahora me falta tau sólido. Este es el que nos causa problemas. Y gracias a este vamos a hallar varios valores de acá. Van a ver cómo. Por eso le digo, concéntrese acá y van a ir hallando todo lo que necesitan. ¿Ya? Vamos a ir viendo. A ver. Ya. Habíamos quedado acá. Queremos hallar tau sólido, ¿no es? TS. ¿Dónde está TS? Fíjense. Este es mi formulario. Lo coloqué acá para que podamos rayar un poco. ¿Dónde está? Este es mi formulario de resorte. ¿Dónde está tau sólido? Tau sólido está aquí abajo, fíjense. Está en esta ecuación de acá. Ahí está. ¿Yo qué necesito para hallar tau sólido? Fíjense. Tau de operación ya la tengo. A ver, voy a hacer un acercamiento. Ahí está. Tau de operación ya lo tengo. Fuerza de operación ya lo tengo. Ya me lo daba el enunciado. Y FS es lo que necesito. ¿No ves? Esta FS es lo que necesito. ¿Para qué? Para hallar TS. Necesito FS. Ahora, estos pasos que les coloqué aquí a un lado son todos los que yo necesito para hallar FS. Solo FS. ¿Ya? Ahora bien, antes de hallar FS, yo tengo que hallar, lo puse acá, el paso 7. 6, luego de hacer esta comparación, hallo la constante de elasticidad, que no es igual al factor de igual, que es K. K mayúscula es factor de igual, K minúscula es constante de elasticidad, es igual a esta variable es la comparación entre un estado y otro. Si se fijan bien, ese formulario está aquí. Es la diferencia de fuerza entre estados dividido entre la diferencia de longitudes. Digamos que vamos a hacer la comparación entre el estado de instalación y el estado de operación. Ya, FI y FO. Entonces, diferencia de fuerza sería FO menos FI. ¿Por qué pongo FO adelante de FI? Porque FO es mayor. En nuestro dibujo dijimos que FO siempre es mayor, porque como está más comprimido, tiene más fuerza. Si está menos comprimido, tiene poca fuerza. Ahora, en las longitudes es al revés. Las longitudes, diferencia de longitudes aquí, si lo pueden ver, LI de L de instalación menos L de operación. L de instalación siempre es mayor a L de operación. Fíjense, LI 2 pulgadas, LO 1,25 pulgadas. Así es como se utiliza esta constante de elasticidad. Es simplemente comparación o resta, como quieran decirle, entre un estado u otro. ¿Ya? Este de acá es la comparación entre el estado de operación y el estado libre. ¿Por qué? Porque arriba está FO menos FF, que es la fuerza libre. Y FF dijimos que era 0. La fuerza libre es 0. Por eso no se coloca menos FF, se lo coloca nomás FO.
Lo mismo en el denominador sería LF menos LO. Y si hacemos la comparación entre el estado libre y el estado de instalación, sería de esta manera. ¿Ya? Entonces, para yo hallar alguna fuerza o longitud que esté aquí adentro, por ejemplo, yo qué quisiera hallar en mi ejercicio, ¿qué me falta? Me falta la fuerza sólida, me falta la longitud sólida, me falta la longitud libre. ¿Cómo hay esos valores? Lo hallo de una manera, es gracias a este factor, a esta constante de elasticidad. Si yo tengo esta y tengo algunos datos aquí dentro, yo podría despejar lo que quiero hallar y así lo encuentro. ¿Ya? Entonces, por eso es importante hallar este valor. Aquí está. Entonces, yo hice la comparación entre el estado de operación y el estado de instalación. FO menos FI dividido entre LI menos LO. Ya tengo todos los datos gracias al enunciado y simplemente hallo K. Ya tengo K, ya hice esta parte de acá y ahora me voy a hallar lo que les decía de FS. Tengo que hallar FS primero. Los pasos para hallar FS. ¿Cómo hallo FS? Fíjense, aquí les digo de una vez que no puedo, les había comentado que se podría utilizar esta de acá, que es la fórmula de la constante de elasticidad, y lo hallamos ahorita. No se puede, ¿por qué? Porque yo tendría que tener por lo menos la longitud sólida del estado sólido. A ver si los coloco en fórmula ahorita. Tendría que ser así. Tendría que ser K igual a así. A ver. Ahí se. ¿Lo ve bien? ¿Lo ven bien? Fíjense. Para hacer entre el estado, digamos, sólido y el estado de operación, tendría que ser fuerza sólida menos fuerza de operación, ¿no? Y en el denominador tendría que ser longitud de operación menos longitud sólida. Así tendría que ser, ¿no? Ese sería el análisis de la constante, de la fórmula de la constante de la elasticidad entre los dos estados, sólido y de operación. Ahora bien, ¿yo qué tengo? O sea, yo quiero hallar Fs. Eso es lo que me interesa, lo que dijimos acá, para hallar después Ts, ¿no? Es esto último acá que vimos acá. Yo quiero hallar Fs, pero ¿puedo hallarlo gracias a esto? No puedo, porque, digamos, tengo esto, tengo del estado de operación, tengo tanto su fuerza como su longitud, pero el estado sólido no tengo nada, no tengo ni Fs ni Ls. Entonces tengo dos variables en una ecuación, no puedo utilizar entonces esta ecuación con ninguna comparación de estado, aunque lo haya puesto con la instalación, igual no podría. Entonces esto no me sirve. Tendría que utilizar otra ecuación donde esté Fs. ¿Dónde está Fs? No hay ninguna otra. Sí o sí tengo que utilizarla esta. Entonces, para hallar Fs, sí o sí primero necesito hallar ¿qué? Ls. Sí o sí necesito hallar Ls para hallar Fs. Entonces, así es como va la escalerita de variables que tengo que hallar para hallar la otra y para terminar hallando la última, ¿no? Entonces, para hallar Ls, ¿yo qué necesito? Yo necesito esta parte de acá, esta ecuación de acá. Aquí es la única fuera de esta acá donde está Ls. Ls es igual a dw por n. Ya tengo dw, pero n es lo que me causa problemas porque no tengo n. ¿Dónde hallo n? ¿Dónde otra ecuación donde puedo hallar n? Aquí, en esta de acá. Na es igual a n menos 2 despejo n. ¿Cómo hallo Na? Na la hallo de esta ecuación de acá. Y para tener esta ecuación necesito unas cuantas variables. Necesito G, necesito dw que ya la tengo, C ya la tengo, F la tengo. Lo que no tengo es esta F de acá. Esta F de acá, chicos, es la deflexión. Es F minúscula, ¿no? Van a distinguir. Esta F mayúscula es de fuerza y esta F minúscula es de flexión de operación.
¿ya? Entonces, tengo que hallar todas esas variables una por una para yo hallar de último fs. Por eso lo coloqué así los números de las ecuaciones que tenemos que hallar una por una primero. Lo primero que vamos a hacer es utilizar la ecuación de la constante de elasticidad para hallar ¿qué? LF. LF. Fíjense. A ver, voy a quitar todo lo que rayamos. Ya. Lo primero que yo quiero es hallar LF. ¿Por qué? Porque para hallar la deflexión, este valor de acá, me interesa esta ecuación de acá. ¿Para qué? Para hallar NA. ¿No? Cuando haya NA, voy a poder hallar N. Y si hallo N, voy a poder hallar LS, como está acá. Si hallo LS, puedo hallar FS. Y si hallo FS, puedo hallar tau S. Así en escalera van las variables. Por eso lo primero que voy a intentar hallar es la deflexión. ¿Y la deflexión qué es? Habíamos dicho que es la longitud libre menos la longitud de operación. Hasta aquí. ¿No? Deflexión es igual a longitud libre menos longitud de operación. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hallar. Necesitamos primero longitud libre. ¿La tenemos? No la tenemos, tenemos que hallarla. Y la podemos hallar gracias a la ecuación de la constante de elasticidad. Tenemos la constante, si lo tenemos, la habíamos hallado en la anterior diapositiva. Ahí está la constante de elasticidad. A ver, tenemos la fuerza de operación, la tenemos la longitud de operación, la tenemos. FF, que es la fuerza libre, dijimos que es 0. Entonces simplemente despejamos LF y ahí lo tenemos. Fíjense, tenemos la longitud libre. Ahora, como ya tenemos la longitud libre y la longitud de operación, que me decía cuánto era, 1,25 pulgadas. Ahí está. Ya puedo hallar la deflexión. Entonces, paso 9, hallamos la deflexión con su ecuación. Ya la tenemos, FO. Ahora, con FO ya puedo utilizar esta ecuación de acá. Esta ecuación de acá y despejo NA. Ya tengo la deflexión. Ya tengo G, ¿la tengo? Sí, la tengo, porque es lo que les decía al principio. G lo sacamos de la tabla de formulario y es con el material. Vamos con el material que nos daba el enunciado. Material ASTM A231. Nos vamos a la tabla 19.4. ¿Dónde está la tabla 19.4? Está aquí. 19.3, 19.4. Material A231. Ahí está, fíjense. Entonces yo me vengo a módulo cortante que G, cortante en PCI. ¿Cuánto es mi valor? 11,2 por 10 a la 6 PCI. Entonces ya tengo el valor de G, por eso lo anoté acá directamente. ¿Ya? Ahí está. Ya tengo ese valor. Si lo tengo, entonces me vuelvo acá. Ya tengo G, ya tengo DW, si lo tengo el diámetro del alambre, lo hallamos al principio. Ya tengo la fuerza de operación y ya tengo C, que es el índice de resorte. Entonces, ya puedo hallar NA. Hallo NA y después, ¿qué quiero hallar? Quiero hallar este valor de N. ¿Para qué? Para hallar LS. ¿No es? ¿Cómo hallo el valor de N? Hallo gracias a la fórmula de estas tres de acá. Estas tres de acá. Hay tres fórmulas, miren, de NA. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de resorte. En este caso, miren, no nos dice qué tipo de resorte es, pero se los puse al final, los tipos de resorte que hay. Aquí está, al final de la diapositiva, fíjense, hay resortes extremos cuadrados y rectificados, extremos solamente cuadrados, extremos planos, o sea, resortes planos, y dependiendo de cuál es cuál, ustedes se tienen que poner cuál es la ecuación. Ahorita les voy a decir cuál es cuál. Esta de acá, que es n igual a n, es igual solo para extremos es cuadrado. A ver. Extremo es cuadrado. Ahora, la que nosotros vamos a utilizar es esta de acá. ¿Por qué esta de acá? Porque cuando no te dice qué tipo de resorte es, vos asumite que extremo es cuadrado y rectificado. Entonces vas a utilizar esta ecuación que te estoy señalando. Esta que es la -2. La que tiene
n menos 2. Utilizamos esta ecuación de acá. Y la de arriba es para extremos planos. Esta n menos 1 es para extremos planos. NA es igual a n menos 2. Miren, lo anoté acá. Es para extremos, es cuadrado y rectificado. Si no te dice nada el enunciado de qué tipo de extremo es, entonces colocarle es cuadrados y rectificados. Esta ecuación de acá. De ahí, como ya tenés NA del paso anterior, despejás n y así obtenés n. Ahora, como ya tenés n, utiliza esta ecuación de acá y ya tenés dw, ya tenés n y allá ls. Ahora sí tenemos ls de acá. Ya tenemos esto. Lo único que nos falta hallar es fs. Podemos despejarla de esta ecuación de la constante de elasticidad y hallamos fs. ¿No ve? Así es como, mire, en escalera hallando variables de una fórmula de otra, nos vamos a lo importante, que es la última, que es hallar TS, tau S. Ya tengo esta de acá, ya tengo tau de operación, ya la habíamos hallado, tengo la fuerza de operación y simplemente hallo, aquí me equivoqué de símbolo, es tau S, ¿no ve? Entonces, eso es lo que yo hice en los siguientes pasos, miren. No se los voy a describir todo porque vamos a perder harto tiempo, pero lo último que hice, aquí fíjense, aquí ya está. Aquí hallamos FS y lo último que hice, aquí está, hallar el esfuerzo tau S. Ya tengo esto, ya tengo esto, ya tengo esto, despejo, simplemente tau S queda así y reemplazo valores. Nada más, fíjense, ahí están los valores que ya lo habíamos hallado, que lo hallamos gracias a todos los pasos de aquí. ¿No es? Entonces, tau S ya lo podemos hallar. Nos sale un valor de cuánto? De 156.000. Ahora, tau máximo, ya igual les había mencionado, se los mencioné en la tabla, aquí cuando estábamos en la figura de nuestra fórmula, era aquí, ¿no es? Tau de diseño, tau D, es hasta servicio promedio, 150.000, y tau máximo, que es esta parte de acá, que es de la comparación de acá, la segunda, la verde, tau máximo, dijimos que era 180.000, 176.000 por ahí. ¿Ya? Yo en el ejercicio le puse 176.000. No me equivoco. Fíjense, está acá. Miren, ahí está. Con el servicio promedio obtenemos el tau de diseño y con el servicio ligero, el de arribita, tau máximo. Le puse 176.000. Es lo que vimos exactamente aquí. Aquí ya. Entonces ya tenemos todos los valores de tau, entonces podemos colocarlo. Podemos hacer esta comparación. Para que mi alambre no se rompa, tau máximo tiene que ser mayor a tau sólido. ¿Cumple o no cumple? Vamos a ver. Tau sólido era 156.000 y tau máximo 176.000, ¿no ven? Gracias a este paso de acá. Gracias a que vimos en la tabla. Entonces tau máximo es mayor, fíjense, es mayor a tau sólido. Entonces mi alambre sí aguanta, sí resiste en el estado sólido. No se va a romper tampoco en el estado sólido. Esta comparación de acá que hicimos acá, era en el estado de operación, ¿no? En el estado de operación también aguantó, también no se va a romper, ¿ya? Tampoco se rompe en ese estado. Ahora, si se fijan bien, mientras hicimos esas dos simples comparaciones, hallamos variables. Aquí se puede ver claramente todo lo que hallamos gracias a intentar hacer eso. Entonces, yo me concentré en hacer eso y fui hallando variables y hallando variables. Entonces, eso es lo que tienen que hacer en su examen. Tratar de concentrarse en eso para ir viendo todas las variables que haya en el camino, hallar lo último, a esto de acá. ¿Ya? Entonces, así es como hasta ahorita, fíjense, ya hallamos varias variables como ser, ¿qué hallamos? Miren, hallamos la longitud libre, la deflexión, número de espiras activas, que es NA, N, que es el número de espiras, la longitud sólida, la fuerza. Ya tenemos casi todo de nuestro diseño. Lo último que nos queda es hallar nomás los diámetros, unos cuantos diámetros. Diámetro medio, que su fórmula según el formulario puede ser así. C es igual a dm dividido entre diámetro del alambre. Ya tengo diámetro del alambre y ya tengo seno, despejo, ya tengo diámetro medio. Ahora bien, después puedo hallar el diámetro exterior, que es el diámetro medio más el diámetro del alambre. Ya tengo esos dos datos.
De ahí hallo lo que es el diámetro interior también. Fíjense, ya tengo todo porque ya hallé todas las variables que necesito. Si ustedes hubieran querido empezar hallando diámetro exterior o diámetro interior, digamos, no iban a poder porque no iban a saber de dónde partir. Por eso yo les aconsejo que siempre partan de intentar hacer esto, el celeste y el verde. Así es como se van a guiar, ¿ya? A ver, lo último sería hallar el paso y el ángulo de paso. El paso tiene su fórmula, está acá. A ver. Aquí está. Mire, hay 4 fórmulas y la que es para nosotros, la que es extremos, es cuadrados y rectificados, es esta de acá, la que tiene más 2W. Igual se lo coloqué en la diapositiva. Está lo último. Ahí fíjense. Extremos es cuadrados y rectificados, es el que tiene más 2W. Entonces, si queremos hallar el valor de P, nos tenemos que ir con esa ecuación. ¿Ya? Ahí está. Ahí coloqué la ecuación para extremos cuadrados y rectificados, despejamos P y ese sería el paso. Ahora el ángulo de paso está en el formulario igual, ya tenemos P, tenemos el diámetro medio, hallamos el ángulo. Y como regla debe ser menor a 12 grados. No pasa nada si está por encima, significa nomás que su resorte está muy inclinado y debería hacerse otro diseño, nomás le dicen en la conclusión. Ahora bien, lo último es el pandeo. El pandeo es para ver si el resorte se dobla o se permanece medio recto. No se debe pandear. El pandeo es malo, significa que se puede llegar a romper en algún momento nuestro resorte y hay que ver si se va a pandear o no. ¿Cómo se hace eso del pandeo? Se tiene que ir a la tabla, no me acuerdo cuál es. A ver. Aquí está. Primero tenemos que ya la parte de abajo. Es la relación de longitud libre y diámetro medio. LF dividido entre D en diámetro medio. Ya lo tenemos los dos. Ya lo hallamos. Fíjense. Era 0, aquí está. 0,84 dividido entre 2,09. ¿Ya? Ay, perdón. No es esa. Es la de acá. Está acá. Longitud libre dividido entre diámetro medio sale 5,53. Ya, eso cuando lo hagan ustedes el ejercicio van a ver que sale eso. Entonces, ya tenemos el valor de la parte vertical. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? 5,53 tenemos que subir hasta arriba y tenemos que interceptar con la curva de A, solo con la de A. Entonces, nos sale un valor de 0,45, no, 0,5 sale. Hasta aquí arriba vamos a llegar ya, 0,5. Entonces, este valor de acá es 0,5. Fíjense, por eso le coloqué aquí, nos salía 0,5 en la parte vertical. Y ese lo vamos a llamar crítico, valor crítico. Le ponemos. Ese valor crítico, 0,5 de tabla. Es la deflexión entre la longitud libre crítico. De tabla se saca eso, como lo acabamos de hacer ahorita. Ahora tenemos que hallar el valor de la deflexión entre la longitud libre, pero de nuestros datos. ¿Ya? Ya tenemos la deflexión, la habíamos hallado por ahí. Tenemos la longitud libre, igual lo hallamos. Y simplemente lo dividimos entre ambos y nos sale 0,4. Entonces, ahora bien, para que no haya pandeo, lo que hallamos en tabla tiene que ser mayor a lo que calculamos aquí. ¿Ya? A lo que calculamos. Entonces, 0,5 que hallamos de tabla tiene que ser mayor a 0,84 dividido entre 2,09, que es la longitud libre acá. Entonces, 0,5 es mayor a 0,4. Sí, es mayor. Entonces, no se pandea. En el caso que fuera al revés, que esta parte de acá que calculamos con los datos de nuestro ejercicio fuera mayor a lo que sacamos de tabla, entonces sí hay pandeo. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte del pandeo? ¿Tienen dudas hasta ahí? Chicos, ahora sí, díganme sus preguntas. Así termina el ejercicio. Largo, larguísimo, lo sé. Ojalá puedan verlo el video y puedan examinarlo bien, cómo se hace cada paso. Es nomás concentrarse en una parte
y ir, concentrarte en esa parte para no chiparte con todas las ecuaciones que hay. ¿Ya? Ahora bien, Alison, el ¿podés pandeo. volver a entrar a la tabla donde se saca lo que es el pandeo, por favor, y explicar Sí, otra vez cómo sacaste ese ya. dato? Lo primero es hallar la parte de la horizontal, que es la longitud libre, aquí está, longitud libre dividido entre diámetro medio. Son tus valores que calculaste durante el ejercicio. LF, un valor dividido entre diámetro medio, otro valor que calculaste. A mí me dio 5,4 y entonces aquí mira, está la escala de 2 hasta el 10, 5,4 está por acá. Tenés que subir hasta arriba e interceptar con la curva de A. A mí me salía que intercepta aquí más o menos, y te vas a este lado de acá y te da un valor de 0,5. Este valor de 0,5 se le dice valor crítico de esta de acá. Fíjate aquí dice FO o deflexión dividido entre LF. ¿No ves? Por eso le colocamos ese nombre acá. Mira, colocamos este paréntesis crítico 0,5. Es la deflexión dividido entre longitud libre crítica. Lo sacamos de lo que acabamos de leer en la tabla. Entonces, ese valor crítico tiene que ser sí o sí mayor al valor que vamos a calcular ahorita para que no se pandee. ¿No? ¿Cuál es el valor que vamos a calcular? Es la deflexión que hiciste en tu ejercicio, que calculaste en tu ejercicio, dividido entre la longitud libre que calculaste en tu ejercicio. La deflexión era 0,84 y la longitud libre 2,09. Está en las diapositivas anteriores, nomás la vas a copiar los valores y te sale 0,4. Y este valor se mantiene 0,5 porque es lo que sacamos de tabla. ¿No? Entonces, 0,5 tiene que ser mayor a 0,4 para que no haya pandeo. Y se cumple, ¿no? Es 0,5 mayor a 0,4. Siempre la intersección va a ser con la curva A, entonces. Sí, en el caso, digamos, mira, buena pregunta, en el caso de que te salga un valor de 3, mira, 3 lo subí, no intercepta con A, no intercepta ni arriba, fíjate, si lo vas a Sí, seguir subiendo, si no intercepta con A, significa que no hay pandeo, no hay pandeo, ¿ya? Cuando no intercepta, directamente no hay pandeo. ajá, directamente le colocas no hay pandeo. Ya. ¿Alguien más tiene alguna duda hasta ahí del ejercicio? No, ninguna duda. Oye, Harrison, ¿por qué C7? Es el valor que siempre asumimos. Así el ingeniero nos enseñó en mi semestre. Asúmalo como la mitad, digamos, más o menos. Entre 5 y 12, 7, póngale, nos decía el ingeniero a nosotros en mi semestre. A ustedes no sé si le cambió, a ese le dice 8 o a veces 9, tal vez, no sé. El libro utiliza 7. 7 utiliza el libro, asumiéndolo. Pero eso es solo si no te lo da el enunciado. Si el enunciado te diera el valor de C, utilizar ese valor. ¿Ya? Este es solamente porque este valor de C no puedes calcularlo de ningún lado casi. C y el valor del factor de igual K van juntitos de la mano, porque mira, K está en función de C. Si no tenés C, no puedes hallar K. Y las dos trabajan juntitas. No hay otra parte donde casi trabajen. Son en las fórmulas grandes. Y las fórmulas grandes son bien complicadas, si te das cuenta, como la del tau, como es esta de acá, es bien complicada. Así que si querés asumir algo, el ingeniero nos dice que lo que tenés que asumir para hallar esos valores es C. Asumir C y después hallar K. Y así vas haciendo el ejercicio para hallar el tau acá. ¿No es? Porque ya tenés K, ya tenés C, y lo único que tenés que preocupar es el diámetro de la lámpara. Eso sí no lo asumís, tenés que calcular como hicimos acá. ¿Ya? A ver. ¿Se entendió? Que C siempre se asume valor de